El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús a la gente, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago el Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de gentiles, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermedades, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, estamos celebrando el domingo 11 del tiempo ordinario. Podríamos decir estamos en tiempo ordinario, porque los últimos domingos, aunque era tiempo ordinario, cada domingo estaba abrazado por una fiesta o solemnidad. Y el tiempo ordinario es adentrarnos a la vida pública de Jesús, descubrir cuáles han sido sus enseñanzas, sus milagros, su paso por esta historia haciendo el bien. La línea transversal de la lectura es la compasión de Dios para con su pueblo. Primera lectura, Dios lanza su mirada y escoge al pueblo de Israel como pueblo de su propiedad, para convertirlo en un pueblo sacerdotal. La segunda lectura, que es de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, podríamos decir que es el corazón de la carta, porque Pablo intenta hablarle a una comunidad politeísta, como era Roma, donde se creía en todo, hasta el César es nuestro Dios. Y le habla con una catequesis y una exhortación a los hermanos de Roma, diciendo el motivo por el cual Jesús murió por nosotros. No fue escogido
como lo hizo Yahvé en el Antiguo Testamento, que dijo: este es mi pueblo y este es el que yo voy a salvar, al pueblo de Israel. Esta vez distinto. Jesús muere por nosotros y dice la carta muy bien: aunque nosotros estábamos todavía en el pecado. Habíamos vivido la liberación, Dios había tenido compasión de su pueblo, nos envió a la tierra prometida, hizo cumplir las promesas, pero el pueblo tenía su corazón alejado de Dios. A pesar de eso, la compasión de Jesucristo es mayor. Dar la vida por este pueblo, dar la vida por todos. Y eso nos debe llevar también a nosotros al agradecimiento con aquel que nos ama tanto. Es decir, que la cercanía del reino de Dios la trae Jesucristo con su muerte y con su resurrección. El Evangelio de Mateo, el capítulo 9, un texto bastante conocido, porque es la elección de los 12. En el tiempo de Jesús, los maestros no elegían a los discípulos, era al revés. Los discípulos eligen al maestro. Porque bueno, habían hombres que predicaban, algunos le llamaban interesantes, y era el pueblo quien decía: bueno, yo voy a seguir a fulano, o yo me quedo con fulano porque bueno, sus palabras me agradan. Entonces la elección era del hombre a Dios, para verlo de esa manera, del alumno hacia el maestro. Pero Jesús marca una pauta: Él es el maestro, y lo deja muy bien claro. Él comienza a elegir. Son episodios distintos, aunque Mateo, el evangelista, los aglomera en uno solo. Pero los llamados son diversos en cada circunstancia y los pone desde el grado de la llamada. Primero Simón Pedro y su hermano Andrés, luego a Santiago y su hermano Juan. Lo segundo de este texto es que esta compasión de Jesús no se queda en una lástima, sino que va a una acción concreta. ¿Qué hacer cuando visualizamos una realidad? ¿Nos quedamos con los brazos cruzados o nos reunimos, compartimos y ejecutamos? Jesús ve al pueblo que andaba como ovejas sin pastor. Es un pueblo que está allí, que necesita una guía, necesita a alguien que le ayude a ver la realidad, dónde caminar y hacia dónde vamos. Y dice: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. La mies es la muchedumbre, la mies es su pueblo, pero ¿quién trabaja por el pueblo? ¿Quién asume la realidad de ayudar al pueblo de Dios? Invita a que elevemos oraciones. Rueguen pues al Señor, al dueño de la mies, que mande trabajadores a su mies. Es un mandato de Jesús a que nosotros, el mismo pueblo, el mismo discipulado, pueda orar. ¿Y orar a quién? A Dios, dueño de la mies, que envíe trabajadores, que envíe
traducido en el siglo XXI, que envíe vocaciones a nuestro pueblo. Nuestro pueblo necesita sacerdotes, nuestras comunidades necesitan quien les predique el Evangelio, quien los acerque a la gracia de Dios. El pueblo necesita obreros, necesita hombres predicadores, hombres que trabajen por el reino de Dios. A veces nosotros vemos la vocación sacerdotal como si fuera algo angelical. Llegar allí es algo extraordinario y no lo es. No lo es. Lo que es extraordinario es la respuesta del hombre con Dios. Pero la vocación no es extraordinaria, porque la vocación Dios la ha dado a todos. La primera vocación que nosotros hemos recibido es la de ser hijos de Dios. Es la primera. Somos hijos de Dios. ¿Cuál es la segunda? El llamado a la santidad. Dios sabe que todos nosotros podemos ser santos. Nos ha capacitado para lograr la santidad, porque fuimos hechos imagen y semejanza de Él. Y si Él es santo, nosotros podemos ser santos. Pero tenemos, uno, que creerlo, y dos, trabajarlo, edificarlo, construirlo. Dos cosas básicas: creer que puedo ser santo, y lo segundo es, tengo que trabajar para conseguir la santidad. Si la trabajo, lo logro, porque camino con Dios, porque ando con Dios, y Dios no defrauda. Si Él me dice a mí, tú puedes ser santo, es porque yo puedo alcanzar la santidad. Oren pues al dueño de la mies que envíe trabajadores a su mies. Después de esta segunda vocación, la primera, el ser hijo de Dios; la segunda, el llamado a la santidad, viene una tercera, que es la vocación específica. ¿Dónde y cómo ejecutar la vocación? La estrategia es misión. Esa es la palabra que resume la tercera vocación: misión. ¿Será que Dios me llama a un matrimonio santo y elijo el matrimonio? ¿O una vida consagrada? Si es mujer, entra a un convento. Si es hombre, entra al seminario. O de un laico comprometido, porque también es una vocación. ¿Qué significa un laico comprometido? Uno que ejerce un servicio dentro de la iglesia. Catequista es una vocación. Ser legionario es una vocación. Ser misionero es una vocación. Limpiar el piso es una vocación. Hacer una arepa es una vocación. Estamos inmersos dentro de la llamada de Dios. Cuando Dios llama para que nosotros respondamos sí o no, como dice Pablo en sus cartas. Sí lo que sí y no lo que no, porque lo demás es de Satanás. Dios llama a todos. ¿Cómo le respondemos? ¿Compromiso o sin compromiso?
o desde el Egipto, y del Egipto nos vomitan, diría el libro del Apocalipsis. Oremos pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Se necesita predicar, se necesita anunciar la palabra de Dios. Como decía ayer en la Eucaristía, se necesita denunciar la injusticia y predicar la justicia de Dios. A estos 12 los envió Jesús con unas instrucciones claras. Proclamen que el reino de Dios está cerca, está entre nosotros, con poder y gloria. El reino de Dios está con nosotros, porque Jesucristo está presente en la Eucaristía, porque nosotros somos también reyes del reino de Dios, porque somos coherederos del reino de Dios. Estamos llamados a expandir este reino en el mundo. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, ámense los unos a los otros, nos lo dice a nosotros, ama al otro. Ámense. Y eso no es para hacerlo después de la muerte. Eso hay que hacerlo aquí. Y si lo hago aquí, expando el reino de Dios. Cuando dice, denle ustedes de comer, me está diciendo a mí hoy, a ti hoy, da también a otros de comer. Porque cuando lo hiciste con tu hermano, lo hiciste conmigo. Eso es expandir el reino de Dios. Pon la otra mejilla cuando te ofendan. Eso no es después de la muerte, eso es aquí. El aprender a perdonar, a no cargar rencor, el saco de las cosas humanas encima. No, hay que desprenderse, ser hombres libres. No cargar con el peso de los pecados, no cargar con el peso de las cosas que nos alejan de Dios. Pidamos pues entonces al Señor que la mies está necesitada, que la mies necesita obreros, trabajadores, operarios, que seamos nosotros también parte de estos trabajadores, porque por lo mínimo que nosotros podamos prestar como servicio es el aporte para que la mies del Señor no se pierda. Muchos hermanos de nuestro pueblo de Montalbán necesitan la predicación. Muchos de los familiares de ustedes necesitan que se les hable de Cristo. Muchos hijos de ustedes necesitan encontrarse con Jesús. Muchos familiares nuestros necesitan santificar su hogar, vivir en la gracia, tener como norte la santidad. Pero ¿quién se lo predica? ¿Quién los vuelve a traer a la casa de Dios? Una sola golondrina no hace verano. Es un trabajo de todos. Por eso Jesús insiste, oren todos al dueño de la mies. Si todos ponemos nuestra intención, una misma y única intención a Dios, Dios responde a dicha necesidad, porque Dios sabe escuchar a su pueblo. Dios les bendiga y nunca nos cansemos de orar para que el Señor envíe vocaciones a nuestra iglesia local. Amén.